Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu banda sonora favorita para motivarte camino a un día fanático, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. Sí, Petzl, los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible que está trabajando contigo en todo momento para que tú ni te acuerdes de que está ahí, para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura. En su fábrica de ensamblaje en Francia, someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple, excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta express o un grip no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina. Pues es nuestro orgullo poder decir que sí, hay una persona y es más, una firma trazable detrás de cada producto final. Una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Muy buenas, continuamos con este mes monográfico de entrenamiento. Hoy hablamos sobre una de las capacidades menos entendidas de las que intervienen en el rendimiento escalando. La capacidad de quedarnos de las presas y su cualidad física más asociada, la fuerza de contacto. De nuevo, un tema apasionante sobre el que tomar notas si te interesa el entrenamiento de escalada. Antes de comenzar con el programa, te recuerdo que ya muy prontito, el 14 de octubre, comenzamos la formación en entrenamiento de escalada más completa que puedes encontrar. Cuando hice el TD2 hace ya unos cuantos años, me llevé un chasco muy grande en cuanto a la formación en entrenamiento, porque lo que recibí era claramente insuficiente. Vamos, que me dejaba igual que había llegado. Me había formado por mi cuenta anteriormente y seguí así, y mientras tanto iba dándole vueltas. ¿Y si hubiera una formación completa que te enseñara lo que realmente se suponía que tenía que aprender? ¿Y si pudiéramos condensar ese conocimiento? ¿No sería exactamente lo que había echado de menos en mi formación pública? Tras años dándole vueltas y aprender de uno y de otro intensivamente, en Climbing Nova creamos la formación más completa y exhaustiva que conozco. Y en esta segunda edición la transformamos para poder ofrecerte un material didáctico redactado y desarrollado a medida de más de 300 páginas. Con bibliografía actualizada este mismo año, enlazada para que puedas bucear todo lo que quieras en las fuentes, con ejemplos, ejercicios, resolución de dudas, clases en directo. En fin, todo lo que me hubiera gustado haber recibido hace años está ahora desarrollado y presentado en bandeja en una plataforma virtual de estudios para ti. Si tienes interés, pero no sabes si esto te cuadra o no, puedes acceder sin compromiso la primera semana de la formación y si no consideras que vas a aprender lo suficiente, te devolvemos todo lo que has invertido sin hacerte preguntas. Si quieres aprender de entrenamiento de escalada, esta es una oportunidad única. Entra en climbingnova.com y fórmate con los mejores. climbingnova.com. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Muy buenas de nuevo, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal, Miguel? Pues nada, aquí encantado otra vez de pasarme por aquí. Te vas a suerte por aquí a las bravas con prisa, porque te vas de viaje. Entonces, me voy en escasas horas a Japón y bueno, ahí a ver, ¿cómo era? El Bipam, ¿no? Los rocódromos estos que hay por ahí, tan duros. A ver cómo te dan pa'l pelo, ¿no? Eso. Pues nada, a mí me pilla en horas bajas hoy, la verdad, tío. No dormí un carajo y aquí llevo esperándote 50 minutos. Pues nada, Te, esperemos que te entre tiraría los de las dos. orejas si pudiera. Esperemos que entre los dos hagamos uno, ¿no? Sí, seguro. Pues venga, vamos a darle al tema que nos compete hoy para seguir indagando en este septiembre fanático de entrenamiento, septiembre-octubre, porque ya saldrá en octubre la segunda parte. Y vamos a hablar de la fuerza de contacto. Este tema maravilloso, súper sexy.
súper sexy. relacionado con los entrenamientos más increíbles que puedes ver en Instagram. Sí, sí, esto es carne de Instagram, ¿eh? Que lo sepas. ¿Qué es esto de la fuerza de contacto? Cómo lo definimos, Andy? Pues nada, esto es lo típico de que llegas, calientas y dices monodedo al campus. Venga, a ver. Y voy ahí, a partir de ahí, progresar, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a decir, ¿no?, que la fuerza de contacto realmente lo que queremos expresar es la capacidad que tenemos de sostenernos de las presas, ¿no? Eso Dentro de es. estas acciones básicas que podemos hacer escalando, que coges una presa, te quedas de ella, te sostienes, mueves tu cuerpo y pasas a la siguiente, ¿no? Progresas a la siguiente presa y luego eso lo repetirías una y otra vez, pues está la primera, que es: ¿soy capaz de quedarme de la presa en un principio o no? Mm, Y si no lo soy, pues ya apague, vámonos, ya no hay sí, más sí, no rendimiento, hay, ya no hay más escalada. no hay más que hacer, eso es. Es como del embudo, ¿no? Es lo primero que se filtra, ¿no? El que si te puedes quedar o no quedar de la presa. Hmm. Y esto, bueno, lo hemos llamado por ahora fuerza de contacto, pero en realidad hay un montón de cosas que tienen que ver con el hecho de que tú seas capaz de quedarte de una presa, Mm, que no tiene exclusivamente que ver con la fuerza que tengas, ¿no? Y yo creo que pueden ser incluso más importantes que la fuerza que tengas, que ahora definiremos qué es eso. sí, 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 exactamente. Pues mira, sin ir más lejos, bueno, yo cuando voy a la Kilte y últimamente que me sentía un pelín más flojete, esto que dices tú, hay más cosas allá, ¿no? Más allá de la fuerza de contacto, pues me pasó hace poco claro, no conseguía hacer un bloque hasta que dije, copón, que hay que ponerle intención al asunto. Y de repente, solo con esa mentalidad, ¿no? De decir, venga, voy a poner, ¿no? A comprometerme con el movimiento y a ejecutar, ¿no? A tener esa voluntad de ejecutar el movimiento, o AKA con violencia, ¿no? Pues solo fue ahí cuando me empezó a salir el bloque que estaba probando, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es esto? Dependía solo de esa fuerza de contacto, porque yo, o sea, quiero decir, yo tenía fuerza más que suficiente de quedarme de esa presa a la que iba, ¿no? Que era la que me estaba limitando el poder hacer o no el bloque. ¿Dependía solo de eso? No, dependía más de toda esa intencionalidad, toda esa cadena de cosas que tienen que ocurrir antes, ¿no? De poder llegar a la presa y quedarme de ella. Hmm. Vamos, hay un gran componente a nivel de eficiencia, o sea, Sí, eso es. técnica, cómo te estás colocando para llegar a la presa de la forma más eficiente, ¿no? Mm, A nivel táctico, pues también habrá factores en cuanto a qué es lo que has hecho previamente, y a nivel claro. estratégico, la piel, pero luego hay un montón de parte, no sé, digamos como psicológica, volitiva, voluntaria, que se junta con esta parte técnica y de coordinación del Eso es. movimiento para que tú realmente en ese tipo de movimientos explosivos le pongas una intencionalidad y vayas con una activación suficiente como para poder realizarlo. Sí, sí, pues si no te pasa, pues lo típico, ¿no? De vas, llegas, acaricias la presa y pum, al suelo. Y bueno, todos los conocemos, yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? En los movimientos dinámicos que hay típicamente en las salas de rock ahora mismo, Mm, pues es muy normal que tú lo intentes por primera vez y lo intentes de una forma un poco tímida. eso es. Sí, sí, no, Por, hay como un pelín de susto, como, ¿no? bueno, venga, lo Venga. intento, salto, acaricio la presa, ¿no? Y ya sé que por ahí van los tiros, estoy enseñándole a mi cuerpo cuál es la dirección para saltar y ya llega un momento en el que digo, vale, venga, me comprometo, intento agarrarla. Entonces ahí, eso, el timing, la coordinación, el creer que realmente eres capaz de hacer ese movimiento dinámico en punto muerto, ¿no? Claro, todo ese compendio de cosas, ¿no? Es lo que realmente condicionan la fuerza de contacto, ¿no? Lo que nosotros llamamos fuerza de contacto. El compromiso que le pongas, que es Mm. lo que te faltaba a ti. Eso es, eso es. A mí me faltaba mucho compromiso. Es lo que tiene ir por la mañana al rocódromo, ¿no? Que a veces te pilla ahí en horas bajas también. La piel, que si te has pasado con el antidral, pues va a cerillar. Sí, ¿no? Como Seguramente. piel de manzana, sí. Y bueno, esto realmente hay un montón de cositas que se pueden entrenar y que debemos entrenar, pero luego pues llega la parte física, que si nos quedamos de toda esa ecuación con la parte física es, ¿tengo fuerza para quedarme de esa presa? Mm. Sí o no, ¿no?
Claro, eso es. Y si tengo fuerza para quedarme de esa presa, aquí viene el concepto de fuerza de contacto. ¿Soy capaz de ejercerla lo suficientemente rápido como para quedarme de esa presa antes de caerme? Claro. Y en este caso aplica simplemente a cuando llegamos a la presa en equilibrio inestable, que es lo que quiere decir, no estamos tirando a la presa, ya sea un dinámico a 2 manos, ya sea un punto muerto, pero vamos, esto es algo muy típico de la escalada de boulder, ¿no? Aunque evidentemente los que escalan eficiente en vía, pues también lo practican, pero pues bueno, estás en una situación muy incómoda, no tienes fuerza para poder hacer el movimiento de forma controlada y estática, o la tienes, pero es más eficiente hacerlo de la otra manera y saltas y tienes que alcanzar la presa en un equilibrio inestable y ejercer rápidamente la fuerza. Pues esta capacidad de ejercer rápido la fuerza es lo que llamaríamos fuerza de contacto. Sí. O RFD eso en es. inglés, que es la tasa de ejecución de la fuerza. Eso es. Bueno, Sí, pues nada, o sea, vemos aquí que, o sea, que lo que decías, ¿no? Que es necesario tener esa fuerza suficiente, ¿no? Para agarrar la fuerza, para agarrar la presa que diga, y hay que aplicarla con velocidad, ¿no? Quiero decir, que si no hay una base de fuerza en toda esta ecuación, al final, realmente, por más que vayas con ese compromiso, ¿no? Y todo lo que hemos hablado, pues igualmente te caerás. hombre, por supuesto, porque esto es de un poco de perogrullo, si sabes de lo que estamos hablando, pero vamos, pasa como con la resistencia y otras capacidades físicas alrededor del rendimiento en la escalada, que la fuerza es la base de todo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fuerza mayor para el mismo agarre, voy a ser capaz de ejecutar una fuerza submáxima más rápido. No sé si esto se entiende. O sea, si yo soy capaz de ejecutar en mi límite, en ese agarre, 50 kilos, voy a ser capaz de ejecutar 25 kilos más rápido que el que tiene como límite en ese agarre 30 kilos. Sí. Porque para llegar a ejecutar una fuerza muy cercana a tu fuerza máxima necesitamos un tiempo para que pase. Entonces, ya sin entrar en que hayamos desarrollado adaptaciones, que nos estemos coordinando mejor o peor que técnicamente, pero si tengo más fuerza, voy a ser capaz de tener una fuerza de contacto más alta también. Sí, sí, ese porcentaje, ¿no? Que representa es lo que tú dices, el quedarte de la presa va a ser mucho menor, ¿no? O sea, que es interesante. Entonces, trabajar la fuerza. Muy bien, muy bien. Aquí quería traer yo a la mesa todo esto de tensión activa, tensión pasiva, ¿no? Porque en esto de la RFD, ¿no? La tensión activa es muy importante. Bueno, básicamente es que estos conceptos no los has introducido, entonces los pones encima de la mesa y me pasas la patata. No, digo, venga, habla tú de tensión activa, tensión pasiva. Bueno, estamos hablando de que, por un lado, podríamos estar ejerciendo fuerza con una contracción muscular y, por otro lado, podríamos estar resistiendo una fuerza con una serie de mecanismos, pero bueno, básicamente teniendo toda una estructura que resiste un estiramiento. Ya sea en este caso pues, un músculo o ya sea el conjunto de músculo, tendón, huesos, ligamentos, fascias, etc. Entonces, bueno, cuando nosotros estamos haciendo cualquier acción, en este caso de escalada, en el hecho de coger, agarrar una presa y tirar, pues hay una mezcla de tensión pasiva y activa siempre, y eso es lo que te da la fuerza total. En el caso de la fuerza de contacto, que es lo rápido que yo soy capaz de agarrar la presa, esto está muy relacionado con una parte más activa, con una acción voluntaria. De hecho, está muy, muy, muy relacionado con, poniéndonos frikis, ¿no? Con el input a nivel cerebral que yo soy capaz de sistema nervioso central, de mandar a la neurona. O sea, que es una capacidad que depende de adaptaciones neurales fundamentalmente. Sí, sí, que va a depender mucho, o sea, al final acabarás haciendo ese agarre activo, ¿no? Porque va a depender de que se disparen esas órdenes, ¿no? Del sistema nervioso previamente al movimiento, ¿no? O sea, que no Sí, vas a sí. llegar y te vas a quedar colgando de la presa sin más, ¿no? Y va a ser un agarre pasivo, ¿no? Vas a tener que llegar y estrujar el agarre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, ahí entra el ejemplo que tú venías a poner al principio, de que estabas llegando y sabías que llegabas y no te quedabas, pero te faltaba ese convencimiento. Bueno, pues es esa orden que tú estás mandando de realmente ejecutar la fuerza con explosividad.
la que determina en mayor o menor medida la tasa de disparo de la fuerza que eres capaz de expresar, ¿no? Por un lado, por eso es una capacidad así como muy variable. Pero bueno, vamos a dejarnos de historias frikis, porque estamos aquí derivando y al final esto no se va a entender y no se trata de eso. Vale. ¿Cómo tradicionalmente podemos ver a una persona que acaba teniendo mucha fuerza de contacto? O sea, ¿quién es esa persona que acaba teniendo mucha fuerza de contacto? Buah, y que desesperadamente se tira a las presas. Pero porque no le queda otra, quiero decir que si no de otra manera ya se está cayendo, ¿no? No es capaz de mantener esa posición, ¿no? Es decir, de estabilizar la postura y de continuar, ¿no? De bloquear la postura, ¿no? Entonces es más, pienso yo, ¿no? En una persona que necesita salir de ahí corriendo, de alguna manera. ¡Ey! ¿Aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock & Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tú juntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. Sí, ese he sido yo durante mucho tiempo en mi vida. Y siempre he dado unos valores estratosféricos en los textos de RFD sin ni siquiera sin entrenarlo, haberlo trabajado de forma específica, ¿no? Claro, porque evidentemente en esa acción de irte tirando a la presa, pues estás estimulando esa capacidad y la estás trabajando. Y bueno, eso podríamos decir que realmente el que tiene peor técnica, ¿no? El que no es capaz de estabilizar la postura y progresar de una forma eficiente y el único recurso que tiene es tirarse a la presa siempre, porque tirarse a la presa es un recurso brutal, pero si es el único que está en tu registro, pues bueno, acabarás teniendo mucha fuerza de contacto, pero eso no quiere decir que vayas a encadenar más, ¿no? Claro. ¿Y para quién es importante todo esto? Porque esto sí que creo que es relevante. Aquí estamos hablando de la fuerza de contacto, de la RFD, hemos visto qué es. A todos se nos ocurre pensar en Wolfgang Gulich saltando en el campus con monodeos, en acción directa, ¿no? Que está relacionado con esto. Pero ¿para quién es, tío? O sea, ¿necesitamos mejorar la RFD todos? A ver, yo creo que es más para un perfil de bloque, ¿no? Donde realmente nos vemos comprometidos a ese tipo de movimientos. Realmente va a ser adecuado para ese escenario en el que se necesitan pocos movimientos de este estilo, ¿no? Entonces, por eso, volviendo a lo que decía, a gente que hace bloque principalmente y sobre todo, bueno, en tramos de vía donde este tipo de movimientos son necesarios, ¿no? No en todas las vías que tienen un bloque te vas a encontrar esto, obviamente, pero sí que hay secciones en las que sí que te tienes que ir tirando a la presa, ¿no? A las presas, que digo. Sí, lo que dice la evidencia científica es que correlaciona mucho mejor con el rendimiento en bloqueros que en escaladores, pero sí que correlaciona bien con el rendimiento en escaladores de la élite, lo que llaman la élite en el IRCRA, en la Asociación de Investigadores de Escalada, es de 8A para arriba. Así que estamos en la élite, Santi. Joder, pues yo me siento un patato, tío. Yo también. Pero bueno, además, me siento un patato. ¿Sabes cuando a la patata le salen ramificaciones? Pues yo estoy en ese punto. Un patato florecido. Florecido, eso es. Blandurrio. Bueno, pues nada. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente, todo esto son generalidades, ¿no? Pero que conforme las vías que vamos escalando son más duras, nos encontramos secciones en las que tenemos que tirarnos a las presas y no hay otra opción, ¿no? Y es cuando estamos obligados a tirarnos a las presas cuando esto se convierte en una capacidad que te puede frenar el rendimiento. Evidentemente, pues si tú estás haciendo una escalada
ya sea de placa, ya sea de desplome, de lo que sea, pero en el que puedes llegar siempre con equilibrios estables o puntos muertos que son muy, muy breves y a los que puedes llegar y las presas son buenas, esto no es una cualidad necesaria. Pero si te tienes que estar tirando a presas y a presas que requieren un alto porcentaje de tu fuerza máxima, pues entonces esto se convierte en una capacidad que te puede limitar el rendimiento. Y esto ocurre, pues como bien has dicho, vamos, no hace falta nada más que pensárselo. Cómo es la escalada en bloque, ¿no? Y cómo son los bloques duros de las vías duras. Claro. Y eso no quiere decir que no te vayas a encontrar en un 7B una vía en la que te tengas que tirar una presa y a lo mejor te puede estar limitando, pues por supuesto, pero Sí, pero no es ¿en lo normal. cuántos 7 veces te encuentras eso, no? Es que al final es lo que te digo, ¿no? Que yo, por ejemplo, ¿no? Que combino escalada deportiva con bloque, ¿no? Y bueno, me gusta más hacer escalada deportiva, pero salgo mucho a hacer bloque. Yo sí noto que en mis sesiones de bloque fuera es algo que me limita. Quiero decir, es que además me tiro una presa y ya poniéndole intencionalidad y toda la historia y no soy capaz de quedarme, ¿no? Y es como algo que me ocurre constantemente. Pero Y sin embargo eres capaz de coger esa presa y colgarte y meter claro, los eso es. pies, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Y luego en mi rendimiento en escalada deportiva, pues no me está penalizando tanto. O no notas directamente que te estés cayendo porque no te tiras a las presas porque Claro, porque no hay compromiso. no A hay lo mejor te compromiso. limitaría si fueras Sí, capaz de hacerlo, ¿no? eso es, sí, sí. O sea que tenemos que buscar vías más duras que te obliguen. Hay que buscar vías que me obliguen a hacer eso. Ya está. Bueno, hemos visto que esta cualidad, ¿no? de ejercer la fuerza rápida con los dedos se basa en tener una fuerza muy alta. Sin embargo, también se basa en otra cualidad que ya depende no tanto de tu musculatura, sino de tu tendón. Y es la rigidez que tengan tus tendones, ¿no? Bueno, este concepto generalmente no se traduce y se llama stiffness, pero que no es más que rigidez, literalmente. Y esto es fácil de pensar. Si el tendón, imaginamos que es algo que se engancha por un lado, se inserta en un hueso y luego se inserta en el músculo, que ahora luego veremos que no es del todo así, podemos pensar que ese tendón es como un muelle. Entonces, si el músculo se contrae y el muelle es muy rígido, o sea, un muelle muy duro, llegará esa fuerza muy rápidamente al hueso, por lo cual, pues al final llegará muy rápidamente a la presa. Sin embargo, si tienes un muelle que es muy elástico, o sea, que se deforma mucho, pues haré la fuerza muy rápido con el músculo, pero luego llegará ese muelle, lo deformará y finalmente acabará llegando y allí habremos perdido pues unos milisegundos, ¿no? Habrá ahí un retraso, entonces seré más lento aplicando la fuerza, pese a que el músculo sea el mismo. Sí. Este es el concepto de la stiffness tendinosa. Sin embargo, Entonces, perdón, aquí una pregunta, Miguel. ¿Nos interesa tener stiffness, sí o no? es que aquí tenemos que entrar en la madriguera, Santi, para responder a esa pregunta. Como todo, depende. Como todo en entrenamiento, como todo en la vida, ¿no? Depende de quién sea y del historial que tengas, ¿no? Vamos a pensar, por un lado, ya nos olvidamos de este ejemplito que he puesto de que el tendón es un muelle y se engancha al músculo y se engancha al hueso, sino que realmente lo que se sabe es que el tendón discurre por dentro del músculo en una fascia. Y es luego toda una unidad. Es toda una unidad. Entonces hay una unidad tendón-músculo. Y se vuelve a insertar en el hueso, pues en el otro extremo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tiene un extremo que es el que está en el hueso, que es extremadamente rígido, porque el hueso es rígido, y tiene un extremo, o sea, tiene una parte media que debe de ser bastante elástica, pues debe de permitir los movimientos que puede hacer la musculatura. Si este extremo rígido tiene un gradiente de rigidez muy alto, ¿cómo lo explico eso? O sea, es extremadamente rígido en la inserción con el hueso, pero luego pasa muy, muy, muy rápidamente a no ser tanto. Se producen unas situaciones en las cuales esa inserción se vuelve vulnerable frente a impactos y se pueden producir lesiones fácilmente en las inserciones de la musculatura. Y también, si estuviéramos hablando de otro contexto, no de la escalada, sino de carrera, está muy, muy asociado ese tipo de tendones excesivamente rígidos con desgarros musculares.
Porque imagínate que en vez de tener ese muellecito tienes directamente un cable de acero. Pues todos los impactos que se sufran incurren directamente en el músculo, y si el músculo está estirado y de repente pum, lo estiran más gracias a un impacto, pues es posible que tenga roturas musculares, ¿no? Claro. En este caso, en el caso nuestro de la escalada, pues Sí, no están estos impactos, ¿no? no Un están deporte tanto cíclico. estos impactos, y yo no conozco casos de gente que se haya tenido roturas musculares a nivel de los flexores de los dedos, que seguro que lo hay, pero todos sabemos seguro de gente que ha tenido epicondilitis y epitrocleitis. Y bueno, pues lo que vienen a decir los expertos en tendones actualmente es que esto puede estar relacionado con tendones que sean excesivamente rígidos. Y esta rigidez hemos visto que es favorable a tener una RFD alta. O sea, Ayuda un a tendón más poder rígido. reclutar rápido. O sea, un tendón más rígido es un músculo que expresa su fuerza más rápido. Eso es de Sí. perogrullo, pero no siempre nos interesa tener ese tendón más rígido. Entonces, es posible, y en esa respondo a tu pregunta, que haya personas a las que le interese, incluso a muchas personas, trabajar en la dirección contraria a esa rigidez de los tendones. Bueno, con unos protocolos que ha popularizado Tyler Nelson, que se llaman Density Hand, pero bueno, no, que vienen a basarse en la evidencia actual que hay sobre los tendones, que lo que hacen es romper los enlaces transversales que hay entre las fibrillas de colágeno que hay en los tendones y hacer que el conjunto tenga una rigidez más homogénea. Ok. Y esto a niveles de fuerza no lo vamos a notar, pero a niveles de RFD sí que lo vamos a notar. O sea, va a ser una RFD un poquito más pequeña, pero va a tener un conjunto músculo-tendinoso que va a ser más resiliente. Claro. Entonces, pues, puede ser interesante ir trabajando en adaptaciones de RFD, que hemos visto que son adaptaciones neurales generalmente, que las va a trabajar junto con las adaptaciones de Stiffness, porque los estímulos son absolutamente los mismos. O sea, es realmente fuerza mucha, muy rápido y muy breve. Eso es lo que queremos, ¿no? Y eso crea tendones más rígidos y crea adaptaciones neurales para que podamos disparar más rápido. Y a la vez, pues, intercalando con periodos en los que vamos a disminuir un poquito esa rigidez y vamos a ganar, pues, una vida extra. Un poquito más de pila. Sí, esto para el que nos escuche, ¿no? Que no salten ahora las alarmas de que la gente se crea que se va a desgarrar ahí el flexor, ¿no? Y van a tener ahí un problemón. Yo, o sea, como para bajarlo así un pelín más a tierra, también diría que simplemente se trata de alternar, ¿no? Porque al final es muy importante la variabilidad en el entrenamiento. Y entonces, pues bueno, alternar, por ejemplo, ciclos largos de entrenamiento de fuerza con algún ciclo corto de entrenamiento específico de RFD, más luego podemos jugar con esto de quitarle stiffness al tendón también, ¿no? Y entonces ya estamos como... Claro, porque si no, ¿cómo determina uno cuándo tengo que tener el tendón rígido, cuándo le tengo que quitar un poco de rigidez? ¿Sabes? Es un Pues aquí poco nos podemos complicado. meter en Camisa en de la once madriguera todo lo que varas. quieras, pero vamos a ver, yo creo que la cosa es clara. La salud y el rendimiento son cosas distintas. Eso lo tenemos todo clarísimo, ¿no? Si lo que queremos es potenciar sí o sí la RFD, vamos a dar estímulos en dirección de tener una mayor stiffness tendinosa y estímulos en la dirección de la RFD. Y si no tenemos problemas ninguno, ni evidenciamos problemas ninguno a nivel de inserción de los tendones, pues fantástico, sigue así. ¿Cuándo trabajamos en la otra dirección? Pues si queremos trabajar de forma preventiva puede ser estupendo. En cualquier momento en el que no estemos trabajando la RFD puede ser estupendo combinarlo. Y si en algún momento notamos pues dolorcillos, pues puede ser un indicador. Ese dolorcillo Sí. puede ser, es que yo no tampoco sé tanto de esto. Yo estoy hablando de lo que he estudiado, pero bueno, habría que preguntarle a Sever o a alguno de estos cracks que sabe, que pueden ser indicadores de que quizá pues, sea necesario trabajar en esta otra dirección. Y evidentemente, si estás con dolores en las inserciones tendinosas, pues no sería lo suyo, lo lógico, ponerte a trabajar en la dirección de mejorar las stiffness. O sea, Sería incrementar las contrarrecomendado. stiffness. Sí. Sí. Bueno, hay un tema también, saliendo de esta madriguera en la que nos hemos metido tú y yo, porque me has tirado de la lengua, pues tampoco... Es que te conozco, ladrón.
que es otra vez tendríamos que invitar a Sever y que nos hablara de esto, pero hay una epidemia de chiquillos haciéndose daño en las placas epifisarias, o sea, en esas placas que hay en los nudillos de los dedos antes de que se terminen de soldar los huesos, debido al trabajo de potencia, especialmente durante el estirón. Y esto es una cosa que, bueno, está ampliamente reconocida y estudiada y es súper importante a tener en cuenta, sobre todo por parte de los entrenadores o de los papis o de la gente que esté en el rocódromo y tenga a chavales y chavalas a su alrededor, porque es gordo. Es una lesión puñetera. O sea, ahí es contraindicado este tipo de trabajo de RFD. Quiero decir, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando un chaval está en esa etapa de crecimiento, ¿no? Claro, orientar el trabajo a eso va a producir lo que tú decías, la rotura de la... Bueno, no tiene por qué producirla. No tiene por qué, pero hay alto riesgo de hacerlo. Está asociado con un riesgo importante, sí, Entonces, de tener una lesión grave. Sí, se puede seguir trabajando la potencia, pero de otra manera, ¿no? No tiene por qué ser en ese trabajo máximo, ¿no? En agarre pequeño, a lo mejor. Puede ser más, a lo mejor trabajar potencia de tracción, por ejemplo. Sí, sobre agarre más grande. Y si trabajas sobre agarre más grande de la mano entera, pues bueno, vas a estar trabajando ese tipo de adaptaciones, pero vas a estar salvando tus dedos. Pero bueno, en general, boulder, empresa pequeña, trabajo sin pies, trabajo de impacto, en niños, totalmente contraindicado. Y mucho más allá en la época del pico de altura del crecimiento, que es lo que normalmente llamamos el estirón, que bueno, es variable entre niños y niñas, pero bueno, está entre 11, 12 años y 15, 16 años y se puede estimar con algunas herramientas que no vamos a entrar ahí, pero que súper, súper, súper importante tenerlo en cuenta como entrenadores porque es un factor de riesgo de una lesión grave importante que puede acabar haciendo que el chaval deje de escalar, básicamente. Sí. Eso, tienes una joven promesa a lo mejor, ¿no? Ahí y lo estás entrenando y se puede dejar de escalar, es lo que tú dices. Pero es una responsabilidad grande. Y aquí lo dejamos por hoy. Si te interesa, no dudes en pasarte por climbingnova.com. Te esperan las planificaciones de entrenamiento con más cariño del mercado y la formación en entrenamiento más completa. Te esperamos en climbingnova.com. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.